bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos en este ciclo de entrevistas poco frecuentes y vamos a hablar de una enfermedad que es la poliquistosis renal autosómica dominante en adultos. Y para ello tenemos como invitado al doctor Enar Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Británico. Mi nombre es Marina Papaginovic, soy nefróloga del Hospital Churruca y presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología. Hernán, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hernán, vamos a charlar un poquitito de esta enfermedad. ¿Nos podrías decir, digamos, para que lo entienda todo el público en general, de qué se trata esta enfermedad, cuáles son sus características? Sí. Bueno, básicamente la enfermedad poliquística del adulto autosómica dominante tiene dos formas clásicas, que es la tipo 1 y la tipo 2. Se calcula que aproximadamente cada 3.000 nacimientos una persona nace con este problema, y en forma genética, como es autosómica dominante, aproximadamente el 50% de la descendencia de la persona que padece de esta entidad va a heredar la enfermedad. En general, aunque no siempre, la forma de manifestarse clínicamente e imagenológicamente la enfermedad en una persona no tiene por qué ser la misma que le vaya a pasar a la descendencia, pero se respetan cierto tipo de patrones. Todo lo que uno puede hacer desde edades tempranas, cuando uno ya sabe, como adulto, que padece de la enfermedad, que generalmente si hasta después de la tercera década de vida no hay ningún indicio por imágenes ni por laboratorio, ya es probable que ese hijo no haya heredado la patología. Uno trata de hacer nefroprotección en ese caso para poder ayudar a que los chicos ya de entrada puedan tener una vida más saludable y puedan llegar quizá a una manifestación clínica y de imágenes más lenta a lo largo del tiempo, que no es lo que pasa con las generaciones de edades más avanzadas, que cuando eran chicos o chicas en la infancia no tenían ese conocimiento médico como para poder llevar a cabo este tema, ¿no? Otro tema a recalcar es que no todos los pacientes que padecen enfermedad poliquística del adulto autosómico dominante van a terminar con la enfermedad renal crónica terminal. Hay un grupo de pacientes que no, y otro grupo de pacientes que sí, ¿no? Sí, pero eso es, digamos, lo que muchas veces en la consulta habitual es lo que nos vienen a preguntar los pacientes cuando tienen ese antecedente. Antes, quién sabe, no se sabía de la enfermedad. Hoy los pacientes van viendo que sus familiares, quién sabe, ingresan a diálisis o tienen trasplantes renales, que son los tratamientos sustitutivos, y ellos vienen al consultorio no a demandarnos, pero sino sí preguntando qué otras alternativas de tratamiento pueden tener para evitar esa progresión. Exactamente. Hoy en día tenemos un tratamiento vía oral, una terapia vía oral. Quería saber tu experiencia con estos pacientes y qué cambios podemos ver en esos pacientes por la implementación de esta terapia, cómo más allá de lo que es lo médico, digamos, cómo cambian en su estilo de vida estos pacientes. Bueno, es una buena pregunta. O sea, quizá lo primero que podemos decir es que cuando uno ve un riñón poliquístico, en general es una de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica, y que ya en etapas avanzadas, estadio 3, estadio 4, en los cuales los riñones están grandes. Generalmente los riñones son de tamaño chico a medida que el volumen de filtrado va cayendo. En cambio, la poliquistosis, junto a otras 3 o 4 patologías más, como la nefropatía diabética, el paciente de mieloma, etc., es un paciente que con el correr del tiempo el riñón se va agrandando cada vez más. Y lo interesante es que para que se desarrolle clínicamente esta entidad, aproximadamente un 5% de los túbulos renales son los que desarrollan quistes, generalmente en el túbulo contorno distal. Entonces, y como ese 5% de las nefronas son las que terminan destruyendo el riñón. Entonces, lo que uno sabe es que las células epiteliales comienzan a estar estimuladas por la vasopresina, la hormona antidiurética, el receptor B2, y de esa forma van creciendo el tamaño de los quistes con el correr de los años, de las décadas, en forma silente, sin ningún tipo de clínica. A veces puede haber un poco de dolor, pero generalmente en los primeros 2 décadas de la vida son completamente asintomáticos. Después comienzan a veces con hipertensión, etc. Y cuando uno bloquea a este receptor de la hormona antidiurética, el B2, lo que se produce es un enlentecimiento en el crecimiento de los mismos. Y esto, obviamente, cuando uno lo trata, lo que va viendo es que
no solamente hay una estabilización o una disminución en la caída del filtrado, que puede ser 2-3 mililitros por minuto, depende del estadio en que empecemos el tratamiento, por eso cuanto antes uno trata al paciente mejor, porque tiene más masa renal remanente, sino que también el tamaño, medidos por resonancia, sobre todo de los quistes y el volumen de los riñones en forma completa, es mucho más lenta. Y a lo largo de los años el paciente tiene aparte depende del estadio, repito, en el que uno empieza a tratar a los pacientes, pero evidentemente hay una mejoría en la calidad de vida, que al comienzo, cuando uno comienza un tratamiento, tiene que observar algunas variables, por ejemplo, ver si el hepatograma a las 2 semanas, por ejemplo, tiene algún tipo de alteración, o sea, el ionograma a la semana puede llegar a tener hipernatremia, por eso que una de las medidas claves no farmacológicas del paciente con poliquistosis renal es la hidratación. O sea, la Mayo Clinic, que es una de las que lidera este tema, recomienda siempre que el paciente no tenga ninguna indicación a la ingesta de líquidos, ya sea por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal avanzada, a tomar aproximadamente 3 litros de líquido por día, y el tema del sodio bajo siempre es fundamental para que el crecimiento de los quistes sea lo más lento posible, ¿no? Perfecto. ¿Y uno cómo va evaluando a este paciente mientras va, el paciente que te llega al consultorio? Uno tiene la consulta preliminar en la cual uno va a diagnosticar en qué estadio está, de qué manera, si es candidato a la terapia oral, pero sabemos que también hay otros pacientes que son que evolucionan muy rápidamente la enfermedad y entonces hay distintos criterios. ¿Me podrías explicar más o menos cómo lo seguimos en un monitoreo inicial, después de que iniciamos la terapia, y estos pacientes que se aceleran en la evolución, cómo los podríamos controlar? Totalmente. Bueno, primero, en general, la terapia para inhibir la acción de la hormona antidiurética sobre el epitelio renal, que forman los quistes, generalmente sean pacientes que tienen más de 25 de filtrado, y tienen una edad, generalmente tienen que ser adultos, más de 18 años, porque es lo que está testeado ahora a nivel de los estudios randomizados, controlados con un placebo. Digamos, los pacientes que uno tendría que tener en riesgos, generalmente lo que se sigue son las tablas de la Mayo Clinic, la escala, que básicamente toma 2 variables, que sería el volumen de filtrado a través de la creatinina y la volumetría renal. Entonces ahí tenemos un score. Entonces lo pones al paciente en estadio 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. Y con esos 5 estadios uno puede ya calcular en cuál de ellos está. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, hay un link de la Mayo Clinic que uno lo puede bajar tranquilamente en todo momento en el consultorio. Y uno nada más tiene que cargar, hay varias opciones. Yo la que habitualmente uso es cargar la creatinina del paciente y la volumetría total. Por eso cuando uno pide el estudio de la resonancia magnética tiene que pedir volumetría renal, y en muchos casos informan cada volumen por separado del riñón, o si no también te informan eso o el volumen total. Lo que importa en definitiva es el volumen total. O el volumen de cada riñón por separado si uno quiere usar otro tipo de las 3 entradas que tenés para hacer el cálculo de la escala. Una vez que tenés al paciente ya estadificado 1, A, B, C, D o E, en general lo que está recomendado, por lo que se demostró hasta ahora, que los pacientes con estadios C, D o E son aquellos que requieren tratamiento con los inhibidores de la hormona antidiurética, el del receptor B2. Entonces, ahí ya tenés el primer punto. O sea, la ecografía sirve como catastro, pero el que te fije en definitiva, si vos tenés que empezar seriamente un tratamiento, o en un paciente que sospechás que lo puede tener porque el padre lo tiene o la madre lo tiene, o ambos lo tienen, puede pasar también, he tenido un caso, y de pronto vemos que el adolescente no manifiesta nada, o quiere saber, una mujer sobre todo, es lo que más pregunta por el tema del embarazo, etc. Exacto. ¿Viste? Preguntan, por ejemplo, bueno, pero yo tengo riesgo y tengo 22 años, bueno, entonces le hace una resonancia magnética y uno puede llegar a ver la existencia de quiste que la ecografía no va a detectar. Obviamente son resonancias que se piden sin gadolinio, porque el gadolinio, aparte que es tóxico, no hace falta porque es un tema más que nada para identificar quistes, que tranquilamente se pueden ver por la resonancia magnética sin gadolinio. Entonces después tenés otras indicaciones más que tienen que ver, por ejemplo, con pacientes que tienen menos de 65 años y que tienen una caída del filtrado abrupta, rápida, de mayor de 2 a 3 mililitros por minuto por año, que eso es algo muy importante, o en pacientes que tienen menos de 65 años y que tienen un tamaño renal
con un riñón que aproximadamente, según la Mayo Clinic, tiene que tener 16.5 centímetros de largo. Son todos pacientes que son rápidos progresores, o aquellos pacientes que de pronto desarrollan hipertensión arterial y que ves que aparecen con mínimas cantidades de proteinuria, cuando en realidad, perdón, estos pacientes no deberían tenerlo. Entonces son todos estamentos en los cuales uno los tiene en cuenta para poder evaluar el tratamiento de reemplazo. Lo más acá importante creo yo que la escala de la Mayo Clinic es lo que más te va a guiar porque ya está estadísticamente validada. Bien, sabemos que como toda enfermedad renal, uno tiene que tener una nefroprotección, que es lo que recomendamos siempre desde la sociedad también, el hecho de las 8 reglas de oro, de tener una vida sana, hacer deporte, tener una dieta saludable. ¿Por qué no me las contás? Dale, básicamente. Bueno, básicamente son tener una dieta sana, llevar un control con un médico, controlar nuestra ATA, la tensión arterial, controlar nuestros niveles de glucosa, porque ya sabemos y discutimos que la diabetes y la hipertensión son las dos primeras causas de ingreso a diálisis y hay que tenerlas en cuenta, obviamente no consumir ningún tipo de drogas nefrotóxicas, evitar el tabaquismo, poder hacer ejercicio y también una de ellas es hacer el control, obviamente, con una muestra de sangre para la creatinina y un laboratorio de orina para ver si hay presencia o no de proteínas en la orina, junto con si tenemos los antecedentes familiares, ya sea si tenemos antecedentes de hipertensión, de diabetes en la familia, y en este caso los pacientes que tienen antecedentes de familiares con poliquistosis, consultar siempre temprano al médico, porque como dijiste vos, cuanto más temprano podemos hacer el diagnóstico, también va a ser más temprano el inicio del tratamiento de la terapia vía oral. Pero además de eso, digamos, ¿alguna otra cosa en la cual haya que hacer más hincapié para los controles? O como dijiste vos, también el tema de las mujeres jóvenes, porque en algún momento estos adolescentes van a crecer y van a querer formar una familia y vienen con el estigma de haber presenciado lo que pasó en sus antecedentes familiares. ¿Aconsejás el estudio genético en esos casos? Sí, yo creo que el estudio genético cada vez en nefrología se impone más. Hay un tema clave que tiene que ver con esto, y es el tema de la enfermedad renal crónica, ¿no? Uno habla epidemiológicamente y dice, bueno, si tomamos a la masa de seres humanos en el planeta Tierra, ponemos un número redondo, 8.000 millones de personas, se calcula que más o menos 1.000 millones de personas tienen enfermedad renal crónica, de lo cual más de la mitad no sabe que la padecen, ya sea por falta de acceso a la salud o porque la etiología de la enfermedad esto tiene un curso clínico completamente asintomático. Y también no hay que olvidarse de lo que en la vida existe, que es la mutación espontánea. Hemos tenido casos en los cuales hemos encontrado pacientes con padres biológicos completamente documentados a través de HLA, etcétera, porque algunos de estos pacientes a veces van a trasplante, y vos ves que de pronto padre y madre no tienen quistes, no tienen la mutación, y uno de los chicos la tiene. Sobre todo cuando no se respetan las leyes mendelianas de la herencia, en la cual uno dice, bueno, el 50% sí, 50% no, pero acá cuando tenés 3, 4 chicos y uno tiene y los 3 no tienen, es como que a veces tratás de validar la sospecha de que esto es un autosómico dominante del adulto, y cuando haces el estudio genético te encontrás con que es positivo. O sea, la mutación espontánea, truncal, existe, y es así como han aparecido tantos casos en el mundo. Ya sea en el cromosoma 4 o en el 16. Entonces yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta. Y volviendo un poco al tema de tu pregunta, más en forma de la nefroprotección, etcétera, creo que el tema de la ingesta de líquido creo que es lo más importante, porque de esa forma vos inhibís la hormona antidiurética en forma natural y se va a complementar con todos los factores de riesgo que vos comentaste, las medidas de nefroprotección que comentaste, para poder ayudar a que sobre todo las mujeres tengan una seguridad, estar más tranquilas o más seguras de cómo van a ir a afrontar el embarazo. Se sabe que si una paciente que tiene poliquitosis renal y tiene proteinuria o cantidad de proteinuria bajas, tiene un riesgo mayor de progresar la enfermedad durante el embarazo o con complicaciones después de la semana 28, clásicamente, preeclampsia, etcétera, o hipertensión después de esa semana, ¿no?
Bien, bueno, vos sabés, digamos, porque fuiste el corrector de las guías, vos sabés que nosotros dentro de la sociedad hemos podido publicar las guías sobre, la guía del consenso sobre esta enfermedad, y nos adelantamos porque también vos sos corrector de esto, de las guías internacionales. Realmente creo que es importante poder tener esa base y esa guía para poder sostener y visibilizar la enfermedad y poder sostener que es importante realizar el tratamiento cuando corresponde el tratamiento vía oral. ¿Querés hablar algo de nuestras guías? Digamos, agradezco al grupo de trabajo. Gracias, no, al grupo de trabajo importante eso. Sí, agradezco al grupo de trabajo de enfermedades hereditarias y poco frecuentes que realmente tomaron la posta de poder realizar eso y ser en cierta forma un poco pioneros en lo que es Latinoamérica y un poco también a nivel mundial de poder sacar estas guías. Sí, primero que estar contentos y en un buen sentido orgullosos y orgullosas de poder tener estas guías, primero porque, digamos, a nivel americano somos las únicas, Estados Unidos no las tiene todavía, Argentina ya las tiene. Creo que eso es importante. Son unas guías de consenso que están muy bien elaboradas, en las cuales se habla de la poliquitosis renal desde el momento de la epidemiología, la genética, la fisiopatología, y después con la evidencia que hay hasta la fecha. Estas fueron publicadas el año pasado, año 2023, y están publicadas en la revista Nefrología Argentina, la Sociedad Argentina de Nefrología, es de acceso libre, la guía. Así que, y después, bueno, obviamente están los tratamientos farmacológicos de nefroprotección, no farmacológicos de nefroprotección, y obviamente después también la de los inhibidores de la hormona antidiurética a través del receptor B2, que recomendaciones sobre cuándo empezar a usarlos, cuáles son las dosis que uno debería ir usando a medida que la enfermedad, que el paciente se la va titulando, y también obviamente el seguimiento, cómo debe hacerse en estos casos, ¿no? Porque el seguimiento es un seguimiento de por vida, y después terminan siendo familias las que uno termina tratando. Exactamente. ¿No? Así que creo que esto es algo muy importante. Y una de las cosas a destacar de las guías, que es muy importante que, más allá de que es un documento científico, hace mucho hincapié en la relación médico-paciente, en cómo el médico tiene que relacionarse con ese paciente para que el paciente entienda su enfermedad, la evolución que va a tener, porque digamos no es una cura el tratamiento vía oral, pero sí realmente enlentece esa progresión a la falla terminal del riñón. Pero creo que es muy importante el tema de la relación médico-paciente, que si uno le puede comunicar y transmitir lo que es la enfermedad, cómo puede llegar a evolucionar, cuáles son las complicaciones. El paciente es mucho más adherente al tratamiento. Como decís vos, lo más importante que es el tomar líquido, que parece una verdad de Pedrogrullo, pero la mayoría de nuestros pacientes cuando llegan al consultorio no toman líquido. Los adolescentes menos, que es cuando muchas veces hoy en día el adulto para el consultorio son chicos de 15 años en adelante, que no le podemos dar una medicación vía oral si lo necesitaran, pero tenemos que hacer mucho más hincapié en este tema de la nefroprotección y el aporte de líquidos. Realmente eso es muy importante a destacar en la guía, que parecería como la parte humana dentro de la parte científica. Bueno, es algo que caracteriza también al médico que es latino, pero el argentino en particular, ¿no? En general, la relación médico-paciente tiene un rol mucho más, uno lo ha visto mucho en los estudios randomizados controlados con placebo a nivel internacional, que tiene que ver con muchas veces la pérdida de seguimiento de pacientes en el protocolo, que llamaríamos end of study o end of treatment, cuando el paciente deja en los países europeos y sobre todo en Estados Unidos, Canadá y también en Asia, es bastante frecuente. No es tan frecuente que en Argentina, en estos estudios, uno vea que hay una pérdida de seguimiento del paciente. A veces puede ser que por decisión del paciente y o del médico se decida interrumpir el tratamiento del protocolo porque hay una progresión de la enfermedad o porque no es lo conveniente seguir. Es raro que el paciente termine el estudio, pero sí puede ser que termine el tratamiento. Prosigue en el estudio hasta que termine para que pueda validarse el N total de pacientes y que después la FDA termine aprobando determinada droga. Yo creo que lo que decís es clave, eso refleja la realidad del médico y la médica argentina, que es el tema de la relación médico-paciente. Bueno, y para ir terminando, podremos seguir charlando un montón de tiempo más, pero bueno, para ir terminando y para hacer un resumen, con esta situación con la que nos encontramos, con esta nueva terapia oral,
un mensaje para estos pacientes que son familias con esta enfermedad, de los beneficios que tenemos ahora en el país a partir de poder tener esta terapia única oral disponible. Bien. Primero, creo que cuanto antes mejor. Segundo, no dejar pasar el tiempo. Creo que un seguimiento prolijo a toda la familia para poder detectar los casos en forma más temprana, que uno siempre empieza con un laboratorio, el examen clínico y una imagen, generalmente se empieza por la ecografía, pero cuando uno ya está detectada la enfermedad en algún caso índice, la resonancia magnética es clave para poder estadificar según lo que hay que hacer en el año 2024, que es seguir la escala de la Mayo Clinic, que creo que para mí es la más práctica, y estadificar 1A, B, C, D y E, y ver en cuál de estos casilleros cae el paciente, que la resonancia hay que pedirla con volumetría, que no hace falta pedirle gadolinio, que el gadolinio es tóxico, y que una vez que uno tiene el paciente identificado, si tiene más de 25 metros por minuto de clearance y tiene más de 18 años y se clasifica como C, D o E, ese paciente tiene que ir a tratamiento para inhibir la hormona tiroides, que es la que termina haciendo crecer los quistes. Y no quiero olvidarme de decir que muchos de estos pacientes que están en tratamiento ya dirigido contra la hormona antidiurética pasan a veces cambian o hay un enlentecimiento, pueden mejorar el score de la Mayo Clinic, pueden pasar de un 1E a 1D. Cuando en la vida normal, natural, sin tratamiento, siempre van progresando y subiendo la letra, ¿sí? A B, a C, a D o A. Tenemos pacientes que están en D, pasan a C. Creo que eso es importante, pero esto no puede no ser un éxito el tratamiento con estas drogas, si uno no, aparte, lo acompaña de las medidas de protección clásicas y claves, como fueron todas las que estuvimos charlando, que son las que también ayudan a que, junto con la ingesta de líquido, hagan que la enfermedad no progrese, ¿no? Bárbaro. Y bueno, y como decimos en la sociedad, tratemos de hacer visible lo invisible para poder tener salud renal para todos. Muchas gracias. Gracias, Hernán. No, por favor. Bueno, hasta la próxima entrevista.